Hola Sebastián. Ahora sí, estaba hace un rato ya, lo que pasa es que no vemos cuando entra la gente. ¿Ya estabas? Yo te vi que estaba mirando, no te veía. Uy, se me cayó el celular. Estaba con Sui Generis de hoy hace un rato, está con Sui Generis. Sí, sí, sí. De Bueno, ayer no me por aparecía todavía. la ¿Qué tal mañana. tu día? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo Bien, bien? pasado por agua. Ah, sí, terrible, terrible. ¿Ayer llovió también? Impresionante. No paró desde ayer a la madrugada. Hace un ratito, no sé. Espera que me asomo y te digo que sigue lloviendo. Ahí vengo. Porque me dio curiosidad a mí también. No, mira, ahora paró, ahora paró. Pero hasta después de la misa, como a las 8, viste, estaba todavía, llovía, pero terrible, terrible. Impresionante. Mucho frío. Pero bien, estoy acá de lugarteniente. Sin el párroco me dedico a las tareas Que viste de que ahora comunicaron pobre Agustín que COVID. sí, que Agustín murió por COVID al final, parece. Bueno, por la neumonía ocasionada por el COVID, ¿no? Sí, sí, Que lo lo, leí hace un ratito. sí, 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 sí. Pobre Agustín. Bueno, sí, la verdad que sí. También tuvimos las noticias esta del joven este Facundo Castro, que al final dicen que al final el cuerpo era de él, ¿viste? Sí, también. Pero al principio había sido una fake news, porque le habían puesto que era él, después que no, ahora de vuelta que sí, qué sé yo, no sé. No, ahora ya es oficial. Ahora supuestamente ya es oficial que Es sí oficial. fue él. Lo que no pude ver es el resultado de la autopsia, cuál fue la causa de la muerte, porque vi ahí también en las redes sociales que decían que la autopsia había marcado, señalado que había sido torturado, una cosa terrible, pero No yo escuché fui a nada, comprar. te voy a chusmear. No, la verdad que no escuché nada. Sí, no sé, no sé. ¿Fuiste Che, por como, Mercedes? ¿Fuiste a ¿cómo? Mercedes? No. ¿Fuiste a Mercedes? No, no, vos qué tal. Hace mucho también. No, y yo desde esa vez que te conté, hace 15 días, no voy a Mercedes. Está bien, está bien. Ya me, Che, así que bueno. ya hasta me acostumbré, te diría. Ya cuando vaya no vas a saber lo que es Mercedes, ¿sabes cómo es? Hoy hubieron 21 casos, ¿viste? De contagio en Mercedes. ¿Cuántos? 21. Igual hace rato que están yendo. Va, pasó un tiempito que había 9, 6, Ahí en 5, sí. Chacabuco, ¿cuántos fallecidos hay en Chacabuco? No contagiados, sino Uy, no sé. No, ahora hospitales. no sé, no sé. Ahí me Pero no, fijo si querés. no muchos, ¿o no? No, hasta la semana pasada habían 30 y pico, creo. A ver, ya te digo. De Estoy contagio, acá. Claro, de los casos activos, digamos. claro. Dos resultados negativos y 17 pendientes, ya te digo cuántos casos activos está entrando, ¿eh? Acá Erika puso solo 8 activos. Ah, ¿dónde? ¿Ocho? ¿Dónde? No, no puso acá en el chat. Ve Mirá. ahí, Andrea va a rezar por Mercedes. Muy bien, Andrea, hay que rezar. Viste, dos personas en periodo de cuarentena. 52 en cuarentena obligatoria. Dos resultados negativos. Y no veo los casos total recuperados, total fallecidos, casos. 95 casos positivos en el partido de Chacabuco. Pero debe ser desde que empezó la pandemia, ¿o no? O activos. Ah, sí, debe ser total, debe ser total. Y 86 recuperados, o sea, debe haber 9 nada más, es lo que te dijeron recién. 8 o 7 están debatiendo ahí. Ah, no, nada, mirá. Oh, estamos re bien acá en Chacabuco. Bueno, Acá tenemos roguemos. 300 y pico. Igual las misas con gente las siguen dando igual o no. Sí, Aunque va bajamos a a fase 4, ¿no? Pero seguimos haciendo la misa con 10 personas. está Está piola, te bien. digo, porque igual la gente está afuera, ¿viste? Y Sacamos ahora hay parlante, el la 100 personas. Qué va. Che, bueno, ¿te parece que vayamos empezando? Sí, porque es mucho y capaz que me quede corto con el tiempo. Dale, dale, dale. Ya pongo pausa o sigo dejando Cerú girando de fondo. Sui generis, perdón, de fondo. No porque hace mucho ruido y no me escucho ni yo ni escucho la música, así que lo mismo. Bueno, dale, dale, listo.
Listo, arrancamos. Bueno, ¿querés hacer una presentación? Como siempre, cábala. Bueno, nuevamente lo tenemos al padre Sebastián Ríos, que como saben es profesor de historia, está haciendo la licenciatura en dicha disciplina. Y bueno, es diácono, por supuesto, está Hincha de River. en la parroquia San Marcos, es diácono, por esto, está en la parroquia, en la parroquia San Marcos Evangelista de Marcos Paz, en la punta de nuestra arquidiócesis. Y bueno, estamos haciendo un ciclo de charlas abiertas ahora sobre momentos de nuestra historia de la Iglesia Argentina, ¿no? La semana pasada fue sobre la masacre de los palotinos, la masacre de San Patricio, y ahora toca los mártires riojanos, ¿no? Monseñor Angelelli y compañeros mártires. Así que todo tuyo, Sebastián. Bueno, primero gracias por la invitación y les propongo, bueno, una oración, invocar al Espíritu y a la Virgen para que nos pueda acompañar y nos ayude a amar más, que estos pantallazos de la historia argentina nos sirvan también para amar más la iglesia, amar nuestra tierra y amar la realidad que nos toca vivir a cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar lo bueno y recto según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Virgen de Luján, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema que le propuse a Lucas para reflexionar hoy es un tema ya muy conocido, ya algo el año pasado con la gente de Chacabuco estuvimos hablando. Parece que es un tema que viene bien para poder refrescar un poco la conciencia de santidad que tenemos en la Iglesia Argentina. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de personas concretas, de gente histórica, de carne humana, que son instrumentos de Dios para poder no solo transformar la realidad que les tocó vivir en su tiempo, sino ser testigos eternos del Evangelio. Porque son personas que hoy ya están contemplando el rostro de Dios. Estamos hablando de los beatos Enrique Angelelli y, como ha pasado en nuestra tradición litúrgica, sus compañeros mártires, Carlos de Dios Muriás y Gabriel Longville, que son dos religiosos, dos sacerdotes, uno del clero de La Rioja, del clero secular, y el otro un franciscano, y después un laico perteneciente a el movimiento de los sin tierra de la Acción Católica, Wenceslaus Pedernera, un hombre casado con hijos, que los cuatro fueron asesinados. Los cuatro fueron asesinados el mismo año, en un periodo menor a un mes. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Congregación para la Causa de los Santos, cuando hicieron la investigación para el proceso de canonización, determinaron que ellos habían sido asesinados con una figura legal, digamos, en el derecho canónico es per odium fidei, es decir, fueron asesinados por odio a la fe. Eso fue lo que la Santa Sede determinó para poder beatificarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesitaron milagros. Un martirio, y la Iglesia llega a tener la evidencia, la certeza de que se asesinó por la fe a determinadas personas, la Iglesia automáticamente los canoniza. En este caso los beatifica. Comprueba algún milagro por la intercesión de alguno de ellos cuatro, serán santos. Entonces, a raíz de esto yo pensé tres momentos, tres núcleos, tres ideas para desarrollar con ustedes. Las tres van a tener como hilo conductor la figura de Enrique Angelelli, que es un poco el personaje más carismático que encabezó toda esta manera de encarnar de una manera muy particular el Concilio Vaticano II en la Iglesia Argentina. De alguna manera, el plan pastoral que inició Angelelli, quien fue obispo de La Rioja entre los años 1978 y 1976, cuando era asesinado, el plan pastoral que llevó a cabo en La Rioja fue un poco el modelo de lo que fue la interpretación argentina del Concilio Vaticano II.
muy particularmente lo que Angelelli hizo en La Rioja, y es así también, de hecho, como se estudia, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica tenemos una especialización en teología, en la licenciatura en teología, que es la especialización en teología. Una de las cosas que se estudian con particularidad, con mucho detalle en la carrera de Teología Pastoral en la UCA es el plan pastoral que impulsó Angelelli cuando fue obispo en La Rioja. Algunas cositas de la vida de Angelelli antes de llegar a su momento dramático, que es el que a mí me interesa. Como Angelelli Perdona, ya... Seba. Sí. Seba, sabés que se corta mucho, entonces voy a probar cortándote y volviéndote a llamar al toque. ¿Tá? Se me corta a mí. Y capaz que será porque yo tengo conectado otro dispositivo Wi-Fi. Puede ser. Ahora que te voy a cortar y te llamo al toque también. ¿Tá? Bueno, dale. Dale. Vamos a llamarlo de nuevo, Sebastián. A ver, acá está. Se va. Que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí se me traba un poco. A ver. Cualquier cosa háblenme por WhatsApp, que yo tengo el WhatsApp abierto, ¿eh? Los que están participando de la charla. A ver si aparece Sebastián. A ver, no sé qué pasa con Sebastián ahora. Vamos de nuevo. Se ve que hay problemas de conectividad, disculpen, ¿eh? Bueno, son cosas que pasan. Conectividad, conexión, lo que sea. Cosas que pasan en vivo. No se vayan que... Ahí está. Ahí estoy. Pasa que al no tener los comentarios activados no se salía que me había sumado, me parece. Bueno, ya está. Ahora arrancá y ya está. Y si se corta, se corta. No me manden más porque ya está. Muy bien. Puede ser mi conexión mal acá. Bueno, toda esta introducción para decirle lo siguiente: como ya es un beato oficial de la Iglesia, toda su documentación personal, sus cartas, sus homilías, sus discursos están publicados, se puede acceder. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de apoyar la vida de Angelelli con algunos poquitos testimonios escritos, algunos fragmentos de alguna homilía de él, algunos testimonios orales de testigos que lo conocieron, como para enriquecer un poco su testimonio y hacer historia de la historia, que no sea simplemente un cuento, sino dejar que Angelelli hable por sí mismo. Como les comentaba, Angelelli es un sacerdote cordobés. Él nace en 1923, el clero de la Arquidiócesis de Córdoba. En 1961 es ordenado obispo auxiliar de Córdoba. Previamente había sido rector del seminario de Córdoba y es ordenado, luego nombrado obispo auxiliar. Como obispo va a participar en el Concilio Vaticano II. Como muchos de ustedes sabrán, el Vaticano II se desarrolla entre los años 62 y 65. Participa como perito y cuando llega de vuelta a la Argentina se le da la misión en 1966 junto a Monseñor Marengo, que en ese momento era obispo de Azul, de crear la COEPAL. La COEPAL fue la Comisión Episcopal de Pastoral, que tuvo como finalidad crear un plan pastoral para la Iglesia argentina. Que la Conferencia Episcopal tuviera un plan oficial para presentar a las diócesis de cómo trabajar lo que había propuesto el Concilio Vaticano II. Angelelli se puso a trabajar en eso y un poco el plan pastoral que él va a llevar a cabo como obispo de La Rioja se va a desprender un poco de los trabajos de la COEPAL entre los años 66 y 69. En el año 68 es nombrado obispo de La Rioja. Es interesante porque, no me quiero extender en esto, pero no es un dato menor, ¿qué pasó en Argentina entre los años 66 y 70? Fue la dictadura de Onganía. Onganía fue un presidente de facto que tuvo que lidiar contra dos grandes
dos grandes conflictos a lo largo de su presidencia. Uno de ellos será la gran crisis sindical, la gran puja que tendrá contra toda la fuerza obrera. Y el otro gran problema que tendrá, que se desprende del problema obrero, que es lo que va a precipitar su caída, es el cordobazo. Googleenlo, no importa, está muy bien explicado, simplemente pongo esto como marco para que entiendan que cuando Angelelli asume en La Rioja el país estaba caliente, no eran sencillas las cosas, había crisis económica, había crisis política, había crisis social, había mucho desempleo, había marginalidad y sobre todo había un gran problema que Angelelli lo percibe ni bien llega y él le va a querer poner mucha energía, que es el problema de la falta de acceso a la tierra. Cuando él llega a La Rioja se encuentra una gran desigualdad en la distribución de tierras y hay mucha gente que vivía sin tener su propia tierra, sino que vivía alquilándole literalmente la tierra a tipos que tenían esas tierras, pero la tenían tercerizada en empresas petrolíferas, en empresas pobres. Entonces, cuando llega a La Rioja, Angelelli, les voy a leer un fragmentito de la homilía que él da cuando llega, cuando él toma posesión de la diócesis en La Rioja. Dice Angelelli: les acaba de llegar un hombre de tierra adentro, que les habla un mismo lenguaje, un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes, quiere ser un riojano más. En este primer encuentro brota de lo más hondo de mi alma como un grito mi saludo para todos, autoridades y pueblos, a cada riojano, de la ciudad, de los llanos, metido entre los cerros, a nuestros hermanos cristianos de distintas comunidades no católicas, a todo riojano creyente y no creyente. Estoy en la tierra donde San Francisco convocó al indio, al mestizo y al español en torno al Evangelio, y para que todos se sintieran hijos de un mismo Padre que está en los cielos, tierra de San Nicolás y del niño alcalde, de Chacho, Peñalosa, de Facundo Quiroga, de Castros Barro, de Joaquín González, tierra abierta al progreso y a la técnica, a los auténticos valores de la realización integral del hombre. Esto se lo considera el plan pastoral de Angelelli. ¿Cuál es la finalidad de Angelelli? Que el Evangelio ilumine el desarrollo integral del hombre. ¿Y qué significa el desarrollo integral del hombre? No solamente darle condiciones para que el hombre rece, sino también darle condiciones para que el hombre desarrolle su dignidad, con trabajo, con condiciones de vida posibles, que pueda crecer con su familia, que pueda tener un espacio de desarrollo personal. Bueno, todo eso son prioridades pastorales para Angelelli. Cuando él llega a La Rioja se va a encontrar con un clero muy desmembrado, mucha división entre los curas. Uno de los grandes desafíos que él va a tener es trabajar porque el clero tiene un mismo evangelio, decía él. Lo primero que va a hacer él cuando llega a La Rioja, como acto inaugural, es crear una cooperativa de campesinos. ¿Qué fue esto? Bueno, él veía que el campesinado, que todos aquellos que trabajaban de la tierra, vivían en condiciones de vida totalmente paupérrimas, explotados, y su condición de trabajadores no era dignificada ni con un salario, ni con acceso a la medicina, ni los hijos tenían acceso a la salud, y mucho menos acceso a la vivienda. Había muchos problemas que atañen a la vida del campesino, y Angelelli fomenta la creación de una cooperativa de campesinos. De alguna manera empieza a crear algo que después le va a generar muchísimas críticas por parte de los sectores de poder. Va a generar conciencia de que si el campesino, el minero, el obrero no aunan fuerzas, van a vivir siempre en condiciones de explotación. Eso fue un discurso que fue transversal durante toda su vida como obispo y que le trajo muchísimos problemas. Les voy a dar un dato nada más para que vean los problemas. Muchos de ustedes ubicarán a la familia Menem de La Rioja. Carlos Menem en 1974 se postula como gobernador, va a ganar la gobernación. Angelelli para ese momento, para el año 74, ya era un hombre conocido, era un hombre polémico, era un hombre que por predicar el evangelio generaba divisiones de aguas, como vamos a ver ahora. Cuando Menem se entera de Angelelli, de la fuerza y la influencia que tiene el obispo, Menem se acerca y empieza a endulzar el oído a Angelelli. ¿Qué le promete Menem?
le promete tierras para esta cooperativa de campesinos. Y no hay que ser muy sabio para esto, pero yo les preguntaría, ¿qué sucedió cuando Menem ganó la gobernación? ¿Qué sucedió? Vamos a hacer una pregunta al estilo Agustín Radrizzani, para evocar también su memoria al día de hoy. ¿Qué creen que hizo Menem? ¿Cumplió con lo que había prometido o no cumplió con lo que había prometido? No, ¿cómo no va a cumplir? Menem desatendió, no solamente que no le dio ni 5 de bolilla lo que le había prometido que la cooperativa de Angelelli trabajara para su postulación, sino que además terminó fortaleciendo que se instalen en la zona del Chamical, que ahora voy a hablar de eso, que es una zona de La Rioja, en la zona del Chamical se instalen industrias forestales. Si La Rioja es de por sí una naturaleza cuya flora es muy pobre, bueno, Menem activa un poco la deforestación, activa un poco la comercialización de los recursos que eran escasos en poderes internacionales, en grupos económicos internacionales. Obviamente que eso para Angelelli fue un golpe muy duro, se sintió decepcionado, defraudado. Él dirá después, puse mi confianza en un lugar donde no era el Evangelio, que era la confianza en la política. Es decir, uno a veces lo puede decir muy livianamente, no hay que entrar en contacto con la política ni demás, pero a ver cuáles son los pormenores para la cual un hombre que deposita su confianza en algo que es bien honesto se termina desilusionando. Ese mismo año van a ocurrir dos cosas muy fuertes, en verdad a fines del 73 y 74. La primera va a ser una visita pastoral de Vicente Saspe a la provincia de La Rioja. Resulta que llegan a Roma, en ese momento en Roma estaba el Papa Pablo VI, llegan a Roma rumores de que Angelelli estaba desvirtuando la pastoral. ¿De qué hay, perdón? ¿Te cortó rumores? En el año 74 llega ecos a Roma de que Angelelli estaba haciendo cosas raras que iban en contra del espíritu del Evangelio, como por ejemplo, como él dirá más tarde en una carta que les voy a leer, se lo acusa de obispo marxista, como se lo había acusado a Piroño también en ese momento. Todo aquel, como digamos con los palotinos la vez pasada, todo aquel que trabajara por el pueblo y se involucrara en trabajo social era visto como un subversivo, era visto como un marxista, era visto como un tipo peligroso. Bueno, Angelelli no fue vamos a una palabra suave, no fue una piedra de zapato para el sistema. Angelelli fue realmente un cimbronazo, movió las estructuras de poder de ese momento. Y cuando eso sucede, las voces llegaron a Roma. Entonces, ¿qué hace el Papa Pablo VI? Lo manda, era el arzobispo de Santa Fe, Vicente Saspe, lo manda a investigar qué pasaba en La Rioja. A ver si realmente Angelelli estaba haciendo juegos políticos o Angelelli estaba viviendo el Evangelio. Les quiero leer simplemente el testimonio, la síntesis que nos trae Saspe de aquella visita pastoral, que se va a dar a fines del año 73, en el año 73, en noviembre. Saspe fue a investigarlo a Angelelli, fue a ver si Angelelli no estaba fomentando la formación de cuadros de guerrillas, si no estaba fortaleciendo que se armaran estos sindicatos que se estaban creando. Bueno, todas esas denuncias, Saspe, que en ese momento era vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, vino como censor de Roma, y esto dijo Saspe en la misa de clausura cuando terminó su visita pastoral. Dice Saspe: he constatado su actitud del obispo y las comunidades de fidelidad a la iglesia de ayer y a la iglesia de hoy, que desde esencial continuidad quiere vivir las consignas del Concilio Vaticano II, de Medellín o de San Miguel, de ser una servidora de los pobres. Por eso puedo afirmar que la pastoral de la Iglesia riojana es la pastoral de la Iglesia Universal. Esa fue la evaluación y el juicio que hizo en nombre del Papa este hombre que el Papa había enviado
al momento de estudiar lo que pasaba en Roma lo que pasaba en La Rioja con Angelelli. Eso evidentemente precipitó, como él mismo lo va a anticipar, precipitó su persecución. A partir de ahí se inició una persecución ya abierta al obispo Angelelli y a todas aquellas personas que a él lo seguían. Ese mismo año, 74, Angelelli hace una visita pastoral a la ciudad de Anillaco, donde uno de los principales cabecillas de la alcaldía de Anillaco era el hermano de Carlos Menem. Cuando llega, la capilla estaba dedicada al niño alcalde, era la devoción que había en ese lugar. Cuando él llega, se encuentra que la capilla donde él había ido a celebrar estaba tomada por un grupo de insurrectos que cuando él intentó bajar del auto, lo agarraron a pedradas y lo obligaron a irse. Eso, por supuesto, que desató la total violencia social, porque ya se abrió de manera manifiesta, quedó en claro que había una guerra contra el obispo, como él mismo lo va a declarar en los momentos en los cuales va a hacer la denuncia de sus tratos y sus denuncias no son escuchadas. Abro paréntesis. ¿Cuándo se va a descubrir todo esto? Porque uno se puede preguntar cómo puede ser que desde el año 76 que él muere hasta hoy, cuando el Papa, el año pasado que el Papa lo hace beato, ¿cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo? La causa estuvo encajonada hasta que en el año 2014, se abre de vuelta el expediente y se declara que fue un asesinato. 2014. Lo pueden googlear, ahí está todo el alegato judicial, que son como 800 páginas. El principal responsable del asesinato fue un tal, conocido por todos, Luciano Benjamín Menéndez, jefe de la Policía Federal en aquel momento. Bueno, pero fíjense todos los años en los cuales estuvo no solo acallado, sino que estuvo ninguneada la figura de Angelelli, estuvo destratada, estuvo prejuiciada, simplemente porque no se supo entender en su momento qué es lo que hacía, se lo trató, y después la historia, gran parte, no seamos injustos, hay quienes no, pero gran parte de la historia estuvo jugando a que era un obispo marxista, que era comunista, que estaba metido en cosas raras. Fíjense la inconsciencia colectiva a la cual llega una sociedad cuando se termina comiendo un discurso. ¿Qué pasó entre el 74 y el 76? Que son los años claves y lo que a lo que a mí me interesa hablar es... En el 74, después de la muerte de Mujica, se empieza a generar un clima de violencia intraeclesial muy fuerte. Los obispos empiezan a entrar en tensión, los grupos, como les explicaba la vez pasada, los grupos que se distinguían dentro de la iglesia, tanto los integristas como los sacerdotes por el movimiento Tercer Mundo, para un mundo mejor, la opción por los pobres que se empezaba a hacer cada vez más radical. Bueno, todos esos grupos empiezan a generar conflictos internos y las fuerzas policíacas, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, no empiezan a ser indiferentes a estos choques. Yo les voy a leer ahora un testimonio nada más para que ustedes vean cuando llegaba la denuncia, por ejemplo, de que algún cura de los que Angelelli tenía en su cuadro oficial, llámese vicario general, que era Rape, como le voy a leer ahora el testimonio del vicario general cuando lo agarran y lo quieren hacer declarar en contra de Angelelli. Fíjense, estamos en el año 76. Dice el vicario general, que en ese momento tenía Angelelli, lo agarran y se lo llevan y le hacen un interrogatorio. Fíjense el interrogatorio, esto está en el proceso, en la causa judicial que establece el asesinato. Esto se puede ver desde la página oficial del Poder Judicial de La Rioja. Fíjense que dice: ¿vos sos el vicario general del Monseñor Angelelli? ¿Vos pensás lo mismo que él? Perdón la palabra, pero estamos en horario fuera de protección del menor, pero está citado así. ¿Qué mierda van a ser los documentos de Medellín aprobados por el Papa? Son documentos comunistas. Como no sea cierto que los aprobó el Papa,
te vamos a contar con los métodos que vos sabés. Ustedes son corruptores de alma, los vamos a hacer cagar. ¿Qué es el tercermundismo? Juan 23 trajo la ruina a la iglesia y Pablo VI la siguió. Ustedes destruyeron la iglesia Pío XII. La iglesia de La Rioja no es la iglesia católica. El nuncio es tercermundista, lo mismo que el Papa Pablo VI. ¿Me va a decir que Angelelli está unido a los obispos argentinos? Bueno, ese es el interrogante que le hacen al vicario general cuando lo llevan, que no lo llevan detenido porque no había causa para detenerlo, los agarraban clandestinamente. Cuando el Papa le va a contar esto a Angelelli, Angelelli inmediatamente va a verlo al nuncio. ¿Y qué le dice Angelelli al nuncio? Le dice al nuncio, mire, me están amenazando de muerte, esto es serio. Y ahí está una de las grandes páginas negras de nuestra historia, el silencio de la nunciatura. Hay una carta que yo acá no la traje, pero está en internet, una carta que le escribe Angelelli a Piroño en esos años, en esos meses del 76, desolado porque no encontraba eco en aquellos que lo tenían que ayudar. El mismo Saspe, amigo personal de Angelelli, le dice que estaba atado de manos, que él no podía hacer más de lo que había hecho. Fíjense cómo dentro de la misma iglesia se van soltando la mano, se va haciendo el pecado, empieza a hacer su juego. El demonio empieza a tejer en los poderes del mundo. ¿Qué lucidez el Señor cuando dice que eso? Angelelli tenía la costumbre de dar mensajes radiales. Él para los tiempos del año daba mensajes por la radio, él tenía una radio cooperativa en La Rioja y daba mensajes para Pascua, para Navidad, para Pentecostés. Bueno, en esos tiempos él daba mensajes en la radio y decía: el príncipe de este mundo está mostrando su rostro. Bueno, fíjense la lucidez de este hombre, el príncipe de este mundo, los poderes de este mundo. Y no me vengan con el cuentito de que teníamos una nación católica, porque sí, todos sabemos que Onganía consagró el país al Inmaculado Corazón de María, rezando de rodillas en la puerta de la Basílica de Luján. Hay fotos de eso. Pero mientras consagraban el país al Inmaculado Corazón de María, por otro lado, también hacían desaparecer estudiantes, trataban como trataron a Angelelli a los sacerdotes. Entonces, me parece que como iglesia también nosotros nos merecemos un profundo debate, que gracias a Dios la iglesia de Francisco lo empezó a hacer, a este proceso de reflexión interna, lo empezó a hacer. La cuestión es que, llegado el mes de julio del año 76, y ya Angelelli en la vista de todos, dos curitas de él, dos curas que eran don nadie, que no los conocía, que no eran tipos populares, que no eran tipos carismáticos, que no eran tipos que lo seguían, como eran Juan de Dios Muriás y Gabriel Longueville, que eran dos sacerdotes del Chemical. Terminan un 18 de julio del 76, terminan de cenar con unas monjitas y deciden irse. Cuando están por irse, bueno, llega un patrullero, le dice: padres, necesitamos llevarlos para declarar. Esto que estoy diciendo, por favor, les pido que lo constaten después en esta causa que les comenté. Busquen causa asesinato Angelelli 2014, Poder Judicial La Rioja. Pónganlo así en Google y van a ver que le va a aparecer para descargar las folias. Son 800 folias. Bueno, están todos estos relatos de testigos. Las mismas monjitas cuentan que cuando estos estaban yendo los lleva la policía a declarar, teóricamente. Bueno, un día después, a la mañana del día siguiente, aparecen fusilados en un campo. Los encuentran los maquinistas cuando pasaba el tren. Un tiempito después, días después, Venceslao Pedernera, que trabajaba con el Movimiento de Campesinos Unidos, también por los Sin Tierra, es visitado en su hogar, delante de su mujer y su hija, pero él directamente fusilado ahí a sangre fría. Por sicarios, por supuesto, ¿no? Es todas situaciones que le empiezan a pegar en el corazón de Angelelli. Fíjense, el pastor y Angelelli era consciente que la cabeza a la cual buscaban eran a él, pero había que empezar a hacer sentir el escarmiento.
Cuando se habla de terrorismo de Estado se habla de estas cosas también, de cómo empiezan a generar el objetivo de ¿cuál es el objetivo del mundo? Lo que hace el demonio. Trata de romper el espíritu del profeta. El gran triunfo del demonio es hacer que un profeta se calle, se retracte de lo que tiene que denunciar, de lo que tiene que decir. Y lo empieza a atacar, hasta que cuando ve que no puede se termina llevando su vida. Bueno, Angelelli en la misa de cuerpo presente que dio por el asesinato de estos sacerdotes, de Juan de Dios y de Gabriel, directamente va a apelar por el esclarecimiento de los homicidios y le va a hablar al nuncio, Pío Laghi en ese momento, amigo personal del almirante Macera, jugaban al tenis juntos, eso es público, es sabido. Y fíjense lo que le dice Angelelli al nuncio: estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados, allanados por la policía con órdenes del ejército. Ya no es fácil hacer una reunión de catequistas. Las celebraciones patronales son impedidas o obstaculizadas. Dicen que el mayor ideólogo marxista es el obispo. Pero hasta esto llegamos. Me aconsejan que se lo diga. Nuevamente he sido amenazado de muerte. Al Señor y a María me encomiendo. Se lo digo para que lo sepa. Comentar estos hechos no significa que no debamos mirar todo desde la fe y con una gran paz interior y esperanza cristiana. Chio qui credididi, diría San Pablo. Sé en quién tengo puesta mi fe. Fíjense lo que le escribe Angelelli a el nuncio, ¿no? El nuncio apostólico. Y es fuerte porque en el fondo, a ver, cuando un pastor o un hijo acude a su padre, lo mínimo que espera es que el padre responda a lo que el hijo, más cuando un hijo le dice a su padre: me están amenazando de muerte. Bueno, algo va a hacer. Acá hubo silencio. ¿No respondió nunca Nuncio? No. Por eso él después le escribe a Piroño después. ¿Cuál es el alegato que pone la nunciatura? Que también puede ser. ¿Cómo? Perdón, que vos estamos hablando de nuncio y capaz que hay gente que no sabe lo que es el nuncio. Bien. El nuncio es el delegado del Papa en un país. Es el que habla en nombre del Papa en un país. Es el representante de la Santa Sede ante el Estado argentino, en nuestro caso. Una de las cosas que corrieron muy fuerte como versiones es que la misma nunciatura estaba intervenida por el Estado argentino. Entonces, todas las cartas y mensajes que llegaban a nunciatura, antes de llegar a nunciatura, pasaban por el filtro argentino. Cosa que no me llamaría la atención que así sea. Y es probable que quizás a Pío Laghi no le haya llegado esa carta a Angelelli. Es probable, es una hipótesis. Estamos en el marco de la hipótesis histórica porque no hay certeza de que haya sido así, porque no hay una respuesta de Pío Laghi. ¿Qué sucede? En ese momento, alguien del quien he hablado la vez pasada, Victorino Monamín, que era provicario castrense, era uno de los obispos delegados para la administración y el ejercicio pastoral de las Fuerzas Armadas. Bonamín quiere ir a dar una misa y un curso de catequesis al regimiento que estaba instalado en La Rioja. Angelelli se lo prohíbe. Bonamín va igual, desobedece las órdenes del obispo del lugar, celebra la misa y después le termina diciendo: a mí me autorizan personas que están más arriba que usted. Eso es como una especie de carta que el poder dice: mirá, hermano, ya está jugado. Es como una especie, simbólicamente, es un poco de su sentencia de muerte, es decir, no tenía mucho más para hacer. Sin embargo, Angelelli empieza a investigar y gracias a esas investigaciones se pudo llevar a cabo la causa. Empieza a investigar tanto la situación de los curas que eran amenazados en su diócesis,
como todas aquellas personas que él sospechaba que estaban atrás de él. Empieza a armar una carpeta. En un viaje de La Rioja, del Chamical a La Rioja, un 4 de agosto de 1976, en un Citroën que él andaba siempre en un Citroën, el auto es emboscado, se va de control, se despista y Angelelli muere. La primera versión oficial, que fue la que dio Monseñor Tortolo en ese momento, que era el portavoz de la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, fue la muerte en un accidente. La prensa internacional lo definió como un extraño accidente, pero no dejaba de ser. Y esa versión del accidente corrió hasta que se pudo constatar que fue un asesinato. Hay muchas pruebas después que las pericias forenses aportaron a la causa, como por ejemplo que el cuerpo aparece muerto habiendo sido corrido, un golpe en la cabeza, cuyo golpe en la cabeza no daba con el golpe que se podría haber dado en el choque, como que había sido rematado. Y lo más llamativo, que lo dio el cura que iba con él, que lo acompañó con él, que sobrevivió, que estuvo inconsciente, que después recuperó. Angelelli llevaba una carpeta con un montón de denuncias que él iba a hacer de personas concretas de La Rioja, y esa carpeta desapareció. Ese cura que iba con él deja el ministerio al año y pico de la muerte de Angelelli, deja los hábitos, deja el ministerio, queda muy resentido con la iglesia, no es para menos, ¿no? Queda muy resentido con la iglesia, muere en el anonimato total, como muere Angelelli en el anonimato total. Algún diario, si ustedes buscan la recepción periodística de Angelelli, se darán cuenta que no tuvo mucha cobertura mediática. Lo que sí nos queda a nosotros como testimonio, que creo yo que es lo más certero que tenemos como testimonio de él, a ver si lo encuentro. Fíjense, es un testimonio que va a dar Monseñor Gesaine, que hace poco, un obispo muy amigo de Angelelli. Monseñor Gesaine dice lo siguiente, hablando de Angelelli. Dice: es claro y notorio el sentir creciente de la Iglesia riojana, de distintos sectores de la Iglesia argentina y latinoamericana, así como muchos grupos en otras latitudes, de que Monseñor Angelelli es un auténtico y verdadero mártir de nuestros tiempos. No dudan de que fue asesinado por odio a la fe, es decir, porque su palabra y su acción pastoral estaban en consonancia con el Evangelio, aplicado y vivido en el pueblo riojano, la fidelidad a su misión de un sucesor de los apóstoles. Esto Gesaine lo dice, Monseñor Gesaine lo va a decir en el año 2006, cuando Bergoglio, ese mismo año celebra en la Catedral de La Rioja, San Nicolás de Bari, en la Catedral de La Rioja, celebra la misa a los 40 años del asesinato de Angelelli. Interesante la homilía de Bergoglio, siempre las homilías de Bergoglio, cardenal, empiezan a superar con el tiempo y se va dando cuenta la frescura y el carácter profético que tenían. La cita de Bergoglio en esa homilía es la de Tertuliano. Tertuliano decía: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Tertuliano era un escritor de los primeros siglos de la Iglesia. Fue muy fuerte la influencia que generó Angelelli en ese momento, como hombre de iglesia, pero también como un estandarte de lo que fue las reivindicaciones de los más pobres. A ver, quiero con esto ser claro, porque en Evangelii Gaudium el Papa lo dice 1000 veces, pero en ese momento era una novedad lo que Angelelli había hecho. Angelelli hizo una opción por trabajar por los más pobres. Bueno, eso le costó la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Un signo profético, un signo de que un hombre está haciendo carne el Evangelio, es fundamentalmente
que por trabajar por los más pobres termine perdiendo su vida. Bueno, miren que esto es 2 más 2, 4. En la ley del Evangelio, trabajar por los pobres, por los más excluidos, por los más rotos, trae como consecuencia dejar la vida. El primer mártir de esto, el primer testigo de esto es el mismo Jesucristo. Bueno, en ese tiempo en la iglesia argentina latía muy fuerte eso. Y fíjense qué tan fuerte latía que se generaron tantas controversias en torno a estos personajes. Juan de Dios Muriás, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera, fueron testigos del testigo. El testigo fue Angelelli. Ellos eran testigos porque trabajaban con Angelelli. Angelelli tuvo que sufrir la persecución del poder político, tuvo que sufrir la incomprensión de la jerarquía eclesiástica, siendo él mismo, como dice Gesaine, un sucesor de los apóstoles. Tuvo que lidiar con un sistema de marginalidad y de exclusión muy fuerte al momento que él llega a La Rioja. Y como decía Bergoglio de el padre Alfie Kelly, lo mismo decimos hoy de Angelelli, era un hombre que solo pensaba en el Evangelio. Nada más les pido, si les queda alguna duda a los que les digo, les pido que lean sus homilías y sus radiomensajes que están en internet, es muy fácil acceder. Lean y vean el tenor evangélico que tenían sus mensajes. Un hombre que no hablaba de política, no hablaba de economía, no hablaba de sistemas ideológicos, hablaba de Jesucristo, pero con la convicción de saber que hablar de Jesucristo implica involucrar el cuerpo, involucrar la vida. No hablaba desde un ambón ni señalaba con el dedo. Se bajaba y como él mismo se presentó como un riojano más. Iba ahí en el corazón del conflicto. Eso le llevó a que lo apedrearan, a que lo ningunearan, a que algunos medios lo difamaran. Él ser muy consciente que estaba amenazado de muerte y que podía morir en cualquier momento. Y bueno, de hecho, eso sucedió. Yo después ahora le voy a pasar cuando, ni bien corte, se lo paso a Lucas porque después me voy a olvidar, un articulito muy cortito de 17 páginas que escribió el padre Pablo Pastrone, que es en Argentina hay dos grandes investigadores de la vida de Angelelli. Uno es un licenciado en Teología de la Historia de la Iglesia, cura de La Plata, Pablo Pastrone, que hizo su tesis doctoral que se llama Pascua en La Rioja, que es sobre el martirio de Angelelli. Y el otro trabajo es Luis Liberti, que es un sacerdote bernabita también, que tiene un trabajo sobre el plan pastoral de Angelelli en La Rioja, un trabajo ya más largo, pero son buenas referencias si alguno quiere leer algo más para profundizar. Yo le voy a pasar a Lucas el artículo de Pablo Pastrone, que es un extracto de su libro que se publicó en la revista Teología, como para iniciarse un poco en esto de qué significa también para la Iglesia el ser asesinado per odium fide, es decir, por odio a la fe. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo se comprueba que lo mataron por odio a la fe? Si a él no lo matan por hablar de Jesucristo, a él lo matan precisamente por decir que tenía que hablar de Jesucristo y no hablaba de Jesucristo. Bueno, ahí queda muy bien demostrado con documentación de los documentos que provienen de la Santa Sede, que el martirio no es necesariamente porque se lo mata explícitamente por hablar de Dios. Es decir, como los primeros cristianos o en Medio Oriente que te pongan un fusil en la cabeza y te digan, negá a Jesucristo o te mato. Es una forma mucho más sutil del martirio, que es precisamente matar por hacer operativo el Evangelio, como leíamos en el Evangelio de hoy, curar a los enfermos, sanar a los afligidos, alimentar a los hambrientos, vivir las bienaventuranzas. Bueno, eso también es morir por odio a la fe, porque no están matando al que formula vocalmente a Jesucristo, aunque también lo hacía, sino que matan al que encarna el Evangelio en acciones concretas. Bueno, esa fue la vida de Angelelli, eso le costó su vida y con él también costó la vida de otros 3 que también hoy la Iglesia los venera como beatos. Punto. Quedan 4 minutos según mi reloj. Impecable. Bueno, ahora en este momento
los que quieran hacer alguna pregunta, voy a activar de nuevo los comentarios, pero les pedimos por favor, al igual que la semana pasada, ya sabemos que estuvo muy bien Sebastián, no pongan qué lindo Seba, ay, qué grande, qué bueno, no comenten, sino que solamente para preguntas. Si tienen una pregunta, pues si no todos comentan y si hay alguna pregunta se pierde. Entonces, abro los comentarios solo para preguntas, nada de poner, ay, qué lindo Seba, ay, qué clarito, ay, qué bueno, bla, bla, uy, qué queremos. Solamente preguntas. Qué interesante esto de que cuando él llega a La Rioja ya venía. Qué mal que con anda la un conexión acá, como ímpetu. a mí se me corta. Sí, puede ser. Digo que qué loco, qué lindo esto de que cuando él llega a La Rioja ya venía con un deseo de lo que es involucrarse, digamos, con un compromiso social ya arraigado, ¿no? Muchísimo. Algo diferente Él lo vivió quizá a otros años. Por ejemplo, Oscar Romero, cuando llega a su diócesis, no era un tipo de un compromiso social, al contrario, eso se lo hizo ahí, ¿no es cierto? En su Sí, diócesis. no, bueno, la historia de Romero es otra cosa maravillosa, como se Alguna vez podríamos hablar. se va convirtiendo hasta pastoralmente. Él habla de una conversión interior, de la pastoral interior. Impresionante. Bueno, Bueno, no hay preguntas por ahora. Parece que no hay preguntas. no veo nada tampoco, así que no se ve nada. Bueno. Igual este articulito de Pastrón es muy claro, capaz que si a uno le sirve, le hará alguna cosita más también. Bueno, Padre Seba, ya entonces que no hay ninguna pregunta, vamos terminando. Nos das la bendición y te agradezco mucho por haberte tomado este tiempo como siempre. Ahí apareció una pregunta. No sé si lo dijiste, pero ¿podrían contar la nueva disposición que el Papa Francisco agrega para poder llegar por medio del... No sé si alcanzaste a leer la pregunta. Sí, pero no es una nueva disposición, eso ya viene de la época de Benedicto, que es la figura de... En este articulito que les voy a mandar de Pastrone lo explica. Aparte, recién, si se conectó tarde, se conectó recién. Sí, lo perdió. Escuché de vuelta la charla. Pasando 44 años de la falta de tierra y techo, sigue siendo la prioridad para muchos. Esos campesinos serían los integrantes de los movimientos sociales hoy. No es una pregunta. Es bueno, ¿quién es el nuncio de Argentina hoy? Este te lo debo, no me acuerdo. Asume el domingo llega el nuevo nuncio de Argentina. ¿Ahora? El domingo que viene, el 6. Si hay una película o un documental, preguntan. Documentales hay muchísimos. Hay uno que es para mí el que más me gustó, que es la Pascua Riojana, se llama. Está en YouTube. Dura poquito, no es tan largo como el de los palotinos y es interesante. Buenísimo. O sea, hace una especie de recondo histórico, no se mete mucho en las cuestiones de la historia de la iglesia, pero me parece que está bien presentada la figura de Angelelli ahí. Buenísimo. ¿Dónde podemos encontrar la carta de Angelelli a Pironio? Dice. Vicky Pironio. Yo después te la mando, Vicky, se las mando, la tengo. Bien. Bueno, Padre Seba, vamos con muchas gracias de nuevo, danos la bendición y entonces ya seguimos. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Intercesión de la Virgen Madre, del Beato Enrique Angelelli y sus compañeros mártires, descienda sobre nosotros la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Esteban. El miércoles que viene se viene otro temón. Muy bien. Adiós. Gracias. Y adiós a todos los que estuvieron en esta charla. A vos.